el dinero no alcanza para eso, muchachos. Bueno, entonces, entonces, bueno, vamos ahora a hablar de la sintaxis de la programación orientada a objetos. ¿Cómo vamos a implementar en nuestro lenguaje orientado a objetos? Vamos a ver. Entonces vamos a meterle objetos a lo que ya hemos hecho durante todo este semestre. Entonces, muchachos, para esto vamos a extender el de asignación. Entonces, por ahora, resulta que este curso tiene objetos y después de objetos hay objetos y tipos, que es coger y mezclar objetos con tipos, pero hasta ahora de los 6 meses que yo ando esto nunca se ha alcanzado a llegar a esta prueba. Y ustedes no van a ser la excepción. Entonces, bien, muchachos, el lenguaje de curso debe ser extendido para poder crear objetos, para poder crear clases, perdón, para poder crear clases, para poder instanciar objetos, para poder instanciar métodos, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, ahora nuestro programa va a cambiar de la siguiente manera. Un programa va a tener una declaración de clases y un cuerpo. Es decir, primero declaran las clases y después colocan el LED, lo que quieran, el cuerpo. Una declaración de clase tiene la siguiente sintaxis. Class, identificador, extends, identificador, y vienen los campos, que fue el identificador. Y las declaraciones de métodos. Entonces, muchachos, ahí sí ya nos toca revisar el interpretador que nos proporciona el libro para poder darles esto sin correr. Entonces, clases, esto es clase 10 y el interpretador, no, realmente son dos implementaciones. Tenemos ejemplos. El interpretador de objetos simples. Este es. Entonces, muchachos, lo primero que vamos a hacer es agregar esas cositas a la gramática. Entonces, a la gramática, ¿qué vamos a meter? Vamos a meter class declaration, que es class identifier, extends identifier, armor identifier, armor method declaration. O sea, una clase va a tener un identificador que es el nombre de la clase, que extiende de otra clase, que va a tener un arno file identifier y un arno de método de declaraciones. O sea, que puede tener campos o 0 o más, o puede tener 0 o más métodos. Y esto lo vamos a llamar una declaración de clase. Un método que tiene es muy parecida a la sintaxis del PROC. Un método tiene un identificador y hay una lista separada de identificadores por comas y una expresión. Luego viene una expresión que se llama mostrar. Mostrar básicamente es como el display. Eso lo agregué hace unos semestres, era para hacer display, básicamente. Y tenemos, vale, eso es lo que agregamos acá inicialmente, para poder crear las clases, ¿vale? Para poder crear esas clases. Bien, después de eso, tenemos que crear las operaciones que nos van a permitir instanciar objetos e invocar métodos. Entonces, una instanciación es con el new identifier y viene la expresión. Entonces, el new object va a tener básicamente el identificador y la clase que va a tener y los runs, que es básicamente lo que vamos a tomar desde el método constructor. Entonces, por ejemplo, new clase y entre paréntesis lo que se le manda al constructor. Eso lo vamos a ver ahora. Tenemos send, que nos sirve para invocar un método y un objeto. Send expression identifier. Entonces, viene el objeto, que esto aquí es una expresión, puede ser una declaración de objeto directamente o puede ser un objeto que hemos definido en un LED, y unas expresiones separadas por comas, que es lo que le mandamos al objeto. Y tenemos super, que se utiliza internamente en el objeto, es para llamar métodos de la clase papá. ¿Sí? Vamos a tener super y básicamente eso. Y sí, básicamente eso. Entonces, muchachos, acá los tenemos. Vamos a tener set, expression, identifier, una lista separada por expresiones, y vamos a tener la llamado al super, que es un llamado a los métodos del padre. Eso ustedes ya lo conocen desde Java. Me imagino un usador super en Java o no. ¿Han usado super en Java o no? No me equivoco, mucharejos. ¿No han usado super? Ah, bueno, me alegra que hayan usado super. Dígame, Hernando. No, nada, profe, sino que el mensaje como que se vio cortado. Pero... Ah, ya sí, es que está raro el chat está raro. Pero bueno, entonces, ¿vale, mucharejos? Entonces, bien, entonces eso es lo que vamos a agregar.
Y ahora, muchachos, recuerden que el valor denotado es una referencia de un valor expresado. Recuerden que estamos manejando referencias. Y el valor expresado es un número más probable, más object y aparecen las listas. Las listas creo que están aquí metidas. Creo que las meten, déjenme ver. Creo que las manejan como list. ¿Dónde manejan las lists? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está list. Ah, sí, lo manejan como una primitiva. ¿Listo? Voy a introducirlo un momentico a list. Entonces, ¿qué hace esa primitiva, mucharejos? Pues básicamente, const prim, pues lo que hace es un const del car con el KDR. Entonces vamos a poder tener este bebé. Entonces vamos a poder, por ejemplo, tener lists de 1, 2. ¡Wow, muchachos! Pero bueno, él ignora otras cosas, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¡Ay, sí, sí, sí! Permite hacer más cosas. Sí, permite hacer más cosas. Ah, sí, porque es que toma el... what? Pero el cons, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, a ver, a ver. Me acaba de dar un cortocircuito. Ah, básicamente toma los arcs. Y el cons, ya. 1, 2. Ya, 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 ya. Deje así, deje así. Listo, muchachos, y me introducimos las listas. ¿Listo? Las listas se manejan como una primitiva. No estoy tan de acuerdo, pero pues funciona. Lo manejan como una primitiva. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, ahí metemos, aparecen las listas. ¿Listo? Así bien, bien buenas. Bueno, ejemplos y semántica. Entonces, vamos a poder declarar este tipo de cosas. Entonces, vamos a tener un objeto C1 que extiende de object. Entonces, primera aclaración. La clase papá que está arriba de la jerarquía, vamos a establecer una clase que es papá de todo mundo, que es vacía, que va a ser object. Si algo extiende de object, significa que está en lo más alto de la jerarquía. Y eso es muy parecido a cómo funciona Java. ¿Ustedes han visto la clase object en Java? ¿O no la han pillado? La clase object en Java. Vamos a ver si el chat está como lento. Muchachos, la clase object de Java es la clase La genérica olla es la por que defecto. hereda. No, Sí. Sí, no sí, es la que hereda correcto, todas las eso. propiedades de los objetos. Sí, cualquier cosa que está No, hecha en Java hereda de object. Ese es el papá de todo mundo. O sea que si usted es un objeto en Java, usted tiene un cuadro en la pared allí, estilo Corea del Norte, con la fotico de object, porque es que object es el papá de todos. Y desde object el lenguaje se extiende. Básicamente, object es la implementación genérica de lo que es un objeto. La implementación genérica de un objeto en memoria, le hice la especificación de memoria. En memoria, ¿cómo se maneja? Aquí ellos manejan un header. El header le dice la ubicación en memoria y la instanciación de o sea, la ubicación y el nombre del objeto. Luego de esto viene lo que es el estado del objeto, que viene con las variables, lo que son las variables, métodos, etcétera, 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 etcétera. Y acá al final viene información de, perdón, y el header también tiene información sobre la herencia. Y acá es la instancia que está manejando. De esa manera, esto es un object en Java. Entonces, el object le da la representación en memoria. Y entonces, claro, todos se extienden de ahí. Esa es la... ¿Por qué object es tan importante en Java? De hecho, muchachos, usted puede pasar un object como string, usted puede pasar un object como integer, como clase, ¿no? No como dato tipo, dato primitivo. Usted puede pasar object y lo recibe cualquier cosa que sea objeto, porque resulta que todo el mundo en Java es un object. Inténtenlo y verán. Usted puede hacer ese tipo de cosas y los puede pasar. Ya obviamente cuando usted le llama un método o algo, ahí ya va a fallar porque pues Object no tiene la implementación que tienen las clases hijas. Pero Object es el papá de todo el mundo. Entonces, si usted es un objeto en Java, usted tiene en su recámara un cuadro así de Object con un corazoncito en el medio, como unos cuadros que uno ve por ahí en la política, ¿sí? Sí, sí, entonces ya sí se entiende qué es Object en Java, muchachos. ¿Qué es esa clase papá de todo el mundo? Si usted es un programador que vive de Java, dedíquele un 5 minutos al día a Object, porque eso es lo que le da de comer a usted. ¿Listo, muchachos?
Me avisan si siguen vivos. Listo, Laura, perfecto. Entonces, cuando aquí alguien extiende de object, entonces significa que está en la parte más alta de la jerarquía. O sea, si yo voy a intentar llamar un método arriba, va a lanzar un error. Eso es lo que va a pasar. Entonces, tengo los campos. Los campos sencillamente los coloco acá. Estos campos se asumen con alcance privado. ¿Listo? Y voy a tener el método de inicializar. El método de inicializar es el constructor. Va a llamarse por defecto constructor. En Java se llama con el mismo nombre que tiene la clase. En C++ con el mismo nombre que tiene la clase. Hay otros lenguajes de programación que tienen métodos constructores definidos. En este caso vamos a llamarlo como inicializar. Y acá hay otro método que se llama contap. Contap pues va a ser básicamente a las variables i, j, les extiende el j y el d. Y bueno, getState extiende la lista de i, j. Listo. Bien, muchachos. El código anterior era de object. Y cada objeto C1 contendrá dos campos llamados IJ, son los que van a determinar el estado de la instancia del objeto. Y los mensajes de los métodos corresponden a los mensajes de la instancia de C1 que pueden responder. Entonces, ¿quiénes pueden responder aquí? Únicamente con up. Es el que puede, o sea, usted comunica con este señor a través de Kota. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, miren esto. Entonces, las clases definidas en el código anterior se pueden usar de la siguiente manera. Let T1 igual a 0, let T2, a ver, pase muchacho, let T2 igual a 0, o 1 igual a new C1 de 3, y pilla aquí, muchachos. ¿Por qué le estoy enviando un argumento a C1 cuando lo inicializo? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué le estoy enviando un argumento? Puedo enviarle 3, 10, nada. ¿Y a qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso, muchachos? C1 no es un método, C1 es una clase. C1 es una clase, muchachos. C1 es una clase, clase 1. ¿Pero por qué le estoy enviando solo un argumento? ¿C1 es un hijo? No, C1 es la clase que está más arriba, de hecho. Por el constructor, exactamente, por el constructor. Entonces, él recibe un 3 allí. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar acá? T1 es igual a C1.getState. Entonces, aquí estoy invocando, muchachos, getState. Entonces, ¿qué va a pasar? GetState, ¿qué hace? ¿Qué hace getState? ¿Qué hace getState? ¿Qué hace getState, muchachos? A ver. ¿Qué hace getState? ¿Qué hace getState? ¿Qué hace este señor? GetState no actualiza. No actualiza. ¿Qué hace getState? Obtiene el estado. Correcto, muchachos. Correcto. Entonces, obtiene un list de IJ. Entonces, en este caso, como yo inicialicé en 3, entonces, pues aquí va a quedar 3 y menos 3. Entonces, este me va a volver de list de 3, menos 3. ¿Listo? Sí. No es que este viene por defecto, se crea. Se crea. Es un método que nos proporciona la clase, Brian. Eso es de la clase. Vale, entonces, ¿qué hace con app de 2? ¿Qué hace con app de 2? Miren lo que hace con app. ¿Qué hace con app? ¿Qué hace con app, muchachos? ¿Qué está haciendo con app ahí? Con app. ¿Qué hace?
¿Qué hace con up? Uy, ¿10 personas? ¿Qué pasó? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Será que a mí se me fue el internet? Uy, se fueron 12 personas. Se fueron 12 personas de tajo. ¿Sí? ¿Se fue la energía? Ah, juepucha. Listo, listo. ¿Me confirman cuando regrese? ¿Listo? Cancelación colectiva en Bogotá Grande. No, yo aquí en Palmira sigo con energía. ¿Los de Tuluá siguen con energía? ¿Los de Tuluá siguen con energía? Ah, ya. Sí, yo también manejo UPS porque precisamente ya me ha pasado que la energía ha fallado cuando estoy dando clase. Ah, bueno, Juan Pablo, listo. Entonces, sigamos y pues trataré de ir un poco más despacio. Entonces, muchachos, ¿qué hace con A? Observen aquí. Observen, muchachos. Va a coger D. ¿Qué hace con I y qué hace con J? ¿Qué hace con I y qué hace con J? ¿Qué hace con I y qué hace con J, muchachos? Le suma D, pero mira, Brian, el primero le suma D y el segundo le resta D. Entonces, como D es 3, ¿cierto? Bueno, esto lo hace. ¿Y qué crees que nos da a volver el nuevo estado? Al primero le suma este D y al segundo le resta ese D. ¿Cómo va a quedar? Sí, no, Brian, tienes toda la razón. En ese caso, como es 2 sería, no, por eso, a este le va a sumar 2, va a quedar 5 y a este le va a dar, exactamente no, pero igual, está bien, tranquilo, igual está bien. Y luego este me va a mostrar un listado 1 de T2 que básicamente me va a mostrar 3, menos 3 y 5, menos 5. Igual vamos a probar este código y miramos. Entonces, muchachos, vamos a crear primero la clase. Entonces, sería clase 1. Voy a anotar clase 1. Entonces, clase 1. Entonces, viene extends object. File y file j. Method, esperen que lo copie bien. Inicializate. Entonces recibe a X. A X y va a ser un begin. Set i es igual a X, set j es igual a menos 0, X. Y pues devuelvo, ahí pues no tengo que devolver nada, porque inicializar lo que hace es estrictamente inicializar. Enter. What? Claro, eso me pasa por molestar, este no aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya tengo el primer método del objeto. Ahora vamos a poner count up. Entonces, método count up recibe a X. Entonces, el método count up, ¿qué hace? Begin. Set i igual a i más X. Y set j es igual a menos j, X. ¿Vale? Y allí termino. Y claro, muchachos, de nuevo, siempre se me va. Entonces, seguimos acá. Entonces, listones. Y bueno, aquí sigue method get state. ¿No ha regresado la energía, muchachos, todavía?
Listo. Entonces, aquí sigo. Y bueno, tengo que state y vamos a hacer este let. Entonces, let T1 igual a 0, T2 igual a 0. Tengo O1, objeto 1 igual a new. C3, voy a inicializar, C1, perdón, inicializado en 3. Listo. In, begin. No soy de... Ustedes son de Buga. Ah, bueno. Pero de que no hayan regresado los muchachos es que fue la energía. Qué mal, qué mal. Menos mal grado. Set T1 es igual a Zen. Entonces, set 1. Entonces, al objeto 1 voy a obtener el git state. Voy a obtener el estado de 1. Entonces, va punto y coma, antes de olvidarlo. Set O1, perdón, Zen O1. Entonces, hágame con count up D2 y set T2 es igual a Zen O1 get state, ¿sí o no? Punto y coma, y luego hágame un list de T1, T2, ¿sí o no? Y hágame enter. Creo que le fallé el nombre, ¿no? El nombre es, el método se llama inicializar. Entonces el método debe llamarse, ay, juepucha. Bueno, esperen ahí, vuelvo a lanzar. El método se debe llamar initialize. Listo. Este es el correcto. Y get state, ¿cómo lo puse? Ah, con S mayúscula. Con S mayúscula. Bueno, usando el poder que nos invoca la pereza, entonces gana el que gana la mayoría. Entonces, get state. Ajá. Y bueno, ahí le damos. Igual a 3,3 y 5, menos 5. Listo. Ah, ya volvió. Ah, bueno, ya los muchachos se reconectarán en un ratito. Listo, muchachos. ¿Preguntas hasta allí de cómo funciona este objetico, muchachones? Yo igual tengo UPS, yo vengo ya estoy protegido. Yo estoy protegido. ¿Preguntas hasta allí, muchachones? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. Entonces, voy a guardar esto. Estoy yendo pues con todo. Ahí ya está volviendo la gente. Bueno, muchachos, entonces, pues como expliqué este código, entonces la clase sea una unidad de object, contendrá 2 campos y bueno. Entonces, acá vamos a ver otro ejemplo. Miren este. Interior node extends object. File left, file right, método de inicializar. Y el método de suma. Y miren esto. Send left, send right. O sea, yo para invocar un método dentro de un objeto, entonces yo utilizo también send. ¿Listo? Entonces, miren acá, send object y el método sumar devuelve el value. Entonces, miren acá. O1 es igual a new interior node, que tiene un new interior node con new left node 3, 4 y new left 5. Cuando invoco suma, miren lo que pasa. El primer objeto, muchachos, ¿qué tipo es? El primer objeto. Este interno. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es, muchachos? ¿Este qué? Este es un método tipo, perdón, este es un objeto tipo new interior node. Ahora, new interior node, cuando yo invoco suma, miren lo que va a hacer. New send del objeto left y send del objeto right. ¿Quiénes son los objetos de send y right? Si ustedes observan, este es el left y este es el right. Este es el left y este es el right. Entonces, cuando hace el left, este left es un nodo interior, que a su vez va a volver a llamar este, left y right.
Y este left y right van a devolver 3 y 4. ¿Listo? Y pues los va a sumar. Esta primera parte me va a dar 7. Y por último, este último objeto, observen acá, es un leaf node. Entonces, leaf node va a invocar sum, que va a volver el valor, 5. Y aquí hay una suma acumulada, obviamente, pues del primer llamado. Entonces, daría 7 más 5, en total devolvería 12. Como ustedes pueden observar, esto es la implementación de un árbol que tengo el nodo interior y el nodo hoja. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo invoco sum del nodo interior, va a invocar internamente el atributo left y el atributo right, va a invocar los métodos sum, que a su vez pueden ser nodos interiores o nodos hojas. Y si es un nodo interior, sencillamente devuelve el valor. Entonces, muchachos, esto es un ejemplo de qué tipo de fenómeno. En ambos estoy invocando el método sum. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ven ahí? ¿Eso es un ejemplo de qué? Muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Es un ejemplo de qué? ¿Qué están viendo ahí? ¿Es un ejemplo de qué, muchachos? Sí, ya está volviendo la gente. ¿De qué es un ejemplo de qué, muchachos? Esto que están viendo, yo invoco zoom, pero a medida que va pasando, como que se van pasando el zoom. ¿Qué ven ahí? ¿Y qué pasa con el comportamiento de zoom, muchachos? De esta función zoom. ¿De qué depende el comportamiento de esta función zoom? ¿De qué depende? De lo que han visto ahí. ¿De qué depende, muchachos? ¿O no saben? Brian, buen acercamiento, pero obsérvalo bien. ¿De qué depende este zoom? Tenemos dos clases. ¿De qué depende realmente? Entonces, muchachos, ya que no hubo respuesta, si la clase es de tipo interior node, hace la suma de los nodos izquierdo y derecho. Y si la clase es tipo left node, sencillamente devuelve el valor. Entonces, a esto se le conoce como despacho dinámico. Realmente yo no sé a quién estoy invocando el método sum. ¿Por qué? Porque es que el método sum acá podría ser que left sea un nodo hoja o sea un nodo interior. Yo realmente no sé. Pero el mismo método se encarga de, perdón, en la misma clase se encarga de diferenciarlos. Y eso se le conoce como despacho dinámico. Y eso se utiliza para implementar polimorfismo. Entonces, con la expresión de se construye un árbol con dos nodos interiores y tres hojas. El método sum de O1 envía mensajes a sum a sus subárboles y así sucesivamente retornando 12. Entonces, este es un ejemplo de despacho dinámico. Bien, muchachos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso. Entonces, ahora les voy a explicar qué quiere decir este self. Este self es súper importante para entender cómo se programa. El self es la instancia de clase. Es la instancia de clase. Entonces, el self, muchachos, es la instancia de clase. Ya vamos a ver qué es eso. Esto es poderosamente utilizado en el lenguaje Python. Es poderosamente utilizado en el lenguaje Python. ¿Listos? Muy poderosamente usado en ese lenguaje. Entonces vamos a ver. Miremos esto. Class add open extends object. Inicializar no hace nada, devuelve 1. Even. Si es 0, entonces 1. Si no, send self udd de sub 1 de n. O sea, a n le vamos a ir reduciendo 1. Entonces, miren acá. Let O1 igual a new odd even. Send 1 ODD de 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes utilicen, hay una variable reservada en los objetos que es self. Como les mencioné en Python, eso es
parte de la programación orientada a objetos en Python utiliza directamente el self. Lo que es C++ y Java lo utilizan implícitamente. En C++ o en Java, ustedes lo pueden conocer como el this. ¿Han utilizado el this alguna vez en C++ o en Java? ¿El this? ¿Han utilizado eso alguna vez en C++ o en Java? Si lo han utilizado, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué les ha servido, muchachos? Pues por lo menos cuando lo usé yo, era por, digamos que la clase tenía edad, nombre y peso, por decirlo así. Y si yo creaba un Sí. método con esos mismos atributos, o sea, con el mismo nombre, entonces era para aclarar que ese atributo que le iba a mandar era de la clase del objeto, aunque llamaran igual y se podía diferenciar. Correcto. La explicación, la explicación es que ese this es la instancia del mismo objeto. O sea, es como si usted estuviera pasando, por ejemplo, perro, objeto perro igual a new perro. Cuando usted llama al this dentro de la instancia, está refiriéndose a ella misma. Está refiriéndose a esa instancia actual que yo estoy manejando. Por eso es que se utiliza para diferenciar. Porque yo me refiero, vea, usted es la instancia de clase. Entonces, el self es la instancia de clase. Entonces, ¿qué es el self? Cuando usted hace let o1 igual a new oven, internamente aquí, este 1 se mete como self. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo haga send de self, estoy haciendo realmente send de o1. Ya vamos a darnos cuenta. Entonces, send o1 de ODD13. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ODD13. Entonces va a preguntar ODD13. Entonces, ¿es 0? No. Entonces, 0. Si no, send self de even de sub 1 de n. Entonces, realmente estamos haciendo internamente es un send de O1 de even de 12. O sea, como ustedes ven, el self se reemplaza por la instancia de clase en la ejecución, claramente. Luego va a ser send O1 de quién? De ODD de 11 y va a seguir así hasta tener send O1 de ODD de 1 y finalmente tenemos send O1 de even de 0. Even de 0 nos va a retornar, en ese caso, 1. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ese número es impar. ODD es para preguntar si algo es impar y even sirve para preguntar si algo es par. De esa manera se puede hacer con dos funciones recursivas entrelazadas. Entonces, lo que quiero que vean ustedes, muchachos, es que ese self se refiere a la instancia de clase que estamos invocando. Entonces, es como si volviéramos a invocar el objeto, pero dentro de sí mismo. Eso es súper importante para poder hacer redireccionamientos dinámicos. Y eso es lo que ustedes hacen con el this. ¿Sí? Eso es lo que ustedes han hecho con el this en C++ y en Java. ¿Listo? ¿Es claro lo que sería el self, muchachos? ¿Es claro para ustedes lo que es el self? Lo que acabé de explicar. ¿Lo que es el self en sus corazones? ¿Lo que es ese this? Listo, Juan Pablo. Entonces, bueno, ya fuimos con el self. Y ahora vamos con el tema de la herencia. La herencia nos va a permitir extender clases, pero aquí solo vamos a tener herencia a un solo nivel, es decir, que una clase solo va a poder heredar de una, no va a poder heredar más de una. O sea, no tenemos esas herencias que son múltiples, que ustedes han manejado en otros lenguajes, o por ejemplo, implement, bueno, lo que hace Java. Entonces, la herencia permite al programador definir nuevas clases con la modificación incremental, o sea, lo voy agregando cosas o remodifico cosas de las clases existentes. Si una clase C2 extiende una clase C1, se dice que C1 es el padre de C2 o que C2 es el hijo de C1. Como herencia define C2 como una extensión de C1 y esta última debe ser definida antes que C2. Es por eso que si se introduce una clase object, se introduce una clase object sin métodos o campos de la cual heredan todas las clases que se vayan a crear. Esa clase object se considera la superior. Y además, como object no tiene método initialize, es imposible crear objeto de dicha clase. Eso quiere decir que es una clase abstracta. Entonces, miren este. C1, extend object, initialize, set X, set Y, set ta. Y miren, clase C2, C1, file Y, set Y2, set get X2 y get Y2. Entonces, aquí tenemos básicamente esto. Entonces, vamos a ver qué pasa con este llamado. Entonces, vamos a crear un objeto de la clase C2. O2 igual a new C2. Entonces, tenemos begin. CO2, set O2, set X1, 101.
Entonces, en esta clase, muchachos, X va a tomar, entonces dice, set X1, 101. Entonces vamos a buscar X1. X1 está aquí, muchachos. Set X1 está en esta clase, hija. ¿Está ahí? ¿Está allí, muchachos? Entonces, como no está aquí, lo va a buscar acá arriba. Al buscarlo acá arriba, entonces set X1, entonces de set X igual a B, y esto va a cambiar por 101. Luego me dicen, set Y1, 102. Entonces, busquemos, set Y1 no está aquí, entonces va acá arriba. Set Y1, 102. Entonces, va a poner 102 acá. Luego, aquí va a decir, seno 2 de Y2. Seno 2 de Y2, entonces, este Y2, seno 2 de Y2, entonces lo encuentra aquí. Recuerden, cuando empezamos a buscar desde de la clase más abajo, y C igual a B, y esta va a tomar el valor de 999. Y aquí va a tomar O2 get X1. Entonces, get X1 no está acá, sino que está acá. Va a retornar 101. GO2, empezamos aquí, GO2 de Y1. Lo busca acá y devuelve, perdón, devuelve Y, que es 102. O send O2 get X2. Y miren, get X2 devuelve X. Pero X, cuando yo busco X, ¿X dónde está? ¿X dónde está, muchachos? ¿X dónde está realmente? ¿Dónde está ese X realmente? Arriba. Entonces, va a devolver este valor de X. Por esa razón, retorna 101. Y get Y2 retorna el Y que está aquí. Como que no hay un file Y, entonces, perdón, file X, entonces, pues, si no encuentra un atributo, lo busca en el papá. Cosa que usted no encuentra en la clase hija, búsquela en el papá. Y si no está en el papá y va a intentar buscar en object, va a retornar un error, porque object no tiene nada. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que acabé de explicar acá. Miremos este otro ejemplo, ¿listo? Que es súper importante. Tenemos una clase C1 que tiene un método de inicializar, que devuelve 1, M1 devuelve 1, M2 devuelve 100, y M3 hace send self de M2. Y vamos a ver lo importante que es eso. Método inicialize 1 y método M2 devuelve 2. Entonces, voy a tener un objeto S1 y un objeto S2. ¿Listo? Entonces, vamos a invocar M1, M2 y M3 del objeto 1. Entonces, del objeto 1 únicamente tengo esta clase. Entonces, del objeto O1, entonces, ejecuta M1, devuelve 1. Ejecuta 2, M2, devuelve 100. Y M3, send self de M2. Entonces, send de O1 de M2. Entonces, como estamos aquí, y la única M2 que existe es esta, 100. Por eso allí devuelve 100. Y observen lo que va a pasar en M2. M2 tiene estas dos. Entonces, vamos a hacer send de O2 de M1. Entonces, send de O2 de M1 no está aquí. Entonces, ¿para dónde se va? Si no lo encuentra aquí, ¿para dónde se va? Para arriba, correcto. Entonces, aquí M2 devuelve 100. Correcto. Send de O2 de M2. ¿Cuánto va a devolver acá? Pues va a devolver 2 porque lo encuentra directamente. Y send de O2 de M3. Y aquí viene lo interesante. Como no lo encuentra aquí, va donde el papá y dice send self de M2. Entonces, muchachos, ejecuta esto. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué piensan que pasa, muchachos? Con lo que he explicado el self. Con lo que he explicado del self. ¿Qué creen que pasa? Con lo que he explicado del self, muchachos. ¿Qué creen que pasa? Y aquí está la clave en este self. ¿Qué creen que pasa?
¿Qué creen que pasa ahí, muchachos? ¿Alguna idea? Los leo, muchachones. Pueden responderme, no lo sé, no pasa nada. Entonces, recuerden que el self almacena la instancia de la clase. ¿Quién es la instancia de clase allí? O sea, ¿a quién invoqué? ¿Cuál es la instancia de clase que yo invoqué desde afuera, desde el LED, desde externamente del objeto? ¿Cuál es la instancia que está afuera? ¿A quién invoqué ahí? Cuando yo dije Zen2 de M3, ¿a quién invoqué ahí afuera? ¿Cuál es el objeto que es la instancia actual? C1 es una clase, Weisman, C1 es una clase. Las instancias de objetos son lo que yo hago acá con los news. Estos son instancias. Y estoy preguntando sobre este llamado, Zen-O2 de M3. Es el que yo estoy preguntando, que a la larga es Zen-Self de M2. Ese self es la instancia de clase. ¿Quién es la instancia de clase? ¿O1? ¿Seguros? 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 ¿Seguros, muchachos? ¿Seguros, muchachones? Mírenlo bien. El self es la instancia de clase y yo aquí estoy usando AO2. ¿Quién sería la instancia de clase en ese momento? ¿A quién estoy usando? O1 ya es parte del pasado. ¿A quién estoy usando en estos momentos? ¿A quién estoy usando en estos momentos, muchachos? AO2, correcto. Exactamente. Por descarte O2. No, pues porque usted cuando hace esto, cuando usted hace O2 acá, cuando cualquier cosa que aquí está dentro del self va a ser igual a O2. Cualquier cosa que usted haga con estos de aquí, muchachos, espérate. Dame permiso. Venga para acá. Ay, venga para acá. Bájese pues. Cuando usted hace Zen O1, acá, el self en cualquiera de estos va a ser igual a O1. Y acá, cualquiera que usted haga allá dentro del self es igual a O2. Entonces, muchachos, hace Zen O2 de M2. Entonces, ¿qué va a devolver? Zen O2 de M2. Recuerden que O2 de la clase C2. ¿Qué devolvería en ese caso? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta aquí, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, muchachos, él empieza a buscar acá. Entonces, él encuentra el método de M2, aquí de primero, entonces por eso devuelve 2. Y observen algo. Desde la clase C1 estoy llamando algo de la hija. Y eso es despacho dinámico de métodos. Porque gracias al self, yo puedo invocar cosas que están en mis hijos desde el padre. Entonces, por eso es súper importante entender ese self. ¿Listo? Entonces, igual, recuerden que uno de los puntos del parcial va a ser evaluar una de estas cosas. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, cuando el cuerpo O2, cuando O2 envía el mensaje M3, el cuerpo del método C1 es evaluado con el self ligado a O2. Sin embargo, el método para el mensaje de M2 es M2 de C2, o sea, que desde C1 estoy invocando un método C2 de C2 gracias al self. Cuando el método a ser ejecutado no se determina sin conocer la clase de cuál es el objeto, en cual el método es invocado, solo se conocerá en tiempo de ejecución. Y a esto se le conoce como despacho dinámico de métodos. Claro, porque este self
Yo no lo conozco hasta que estoy en ejecución. ¿Por qué? Cuando estoy ejecutando el objeto 1, ese self es O1. Cuando estoy ejecutando el objeto 2, ese self es el mismo O2. Es como el this de esa clase. De esa manera se utiliza el this. Si el método a ser ejecutado se determina desde la declaración de la superclase, se dice que hay despacho estático de métodos. Es decir, si, por ejemplo, esto es estático, porque no estoy diciendo qué objeto es, sencillamente, vea, es de esa clase, llámelo ya. A eso se llama despacho estático. Y en nuestro lenguaje utilizaremos despacho dinámico de métodos. Entonces, ¿preguntas hasta allí, muchachones? ¿Preguntas, sentimientos? Hasta allí, antes de seguir con el súper. ¿Preguntas, sentimientos? Yo no sé si el No, chat... profe, pues, otro ejemplo, no. ¿Qué le digo, profe? Es que yo creo más de uno está perdido igual que yo porque Se fue la energía. se cayó el internet. Sí, sí, Ah, igual la bueno. energía y yo no sé, me está cayendo horrible el internet, de eso me saca cada rato. Bueno, lo bueno es que estoy subiendo los videos. Entonces, Amenísima, profe, muchachos... internet está una shit horrible. Se me Ay, acaba Dios. también ir la energía ahorita, no, profe, estamos en la decadencia. Tuluá, No, free tú lo has Tuluá, en la hashtag década. free Tuluá. Sí, eso me di cuenta. De hecho, me acabo de escribir otro profesor que estaba haciendo un examen. Ay, Dios mío. Profe, Ese sí 5 para está... todos por No, ¿cómo le 5 para todos ocurre? por... Usted sabe que yo por no mes. puedo Sí, bueno, que nos crea el favor, profe. No. por mi propio compromiso con la universidad, porque pues esta universidad me ayudó mucho en la vida. Sería pues un Te puede colocar un gran 5, pum, y coloca asistencia. asistencia. Bueno, Que sea un muchachos. 5%. Sí, uy. Bueno, muchachos, son las 3 y 6. No, son las 4 y 6. Entonces A nos las estaremos... 5 y 6. No, a las 4 y 22. 4 Uy, y no, profe, 22. qué falta de respeto. Bueno, 4 y 23, pues, ya que para no respetar. Entonces, 4 y 23. ¿Listo? Entonces vayan, tómense en un descansito, péguenle al router y nos estaremos viendo entonces a las 4 y 23. Espero les me haya mejorado el internet de allí. ¿Listo? Vaya, tomen algo, pues, muchachos.